Frente a la iglesia, un español de 2,35 metros de altura derriba al herrero del pueblo de un solo golpe y grita: cuando Villa caiga, su destino servirá de ejemplo a todos. El miedo reina, pero ese día, el miedo se acabó. Bienvenidos al canal Cuentos de Villa. Cuéntanos desde dónde nos escuchas, compadre. Déjanos tus me gusta y aguanta, porque lo que pase después te helará la sangre. Los ancianos de Valle de Allende cuentan que en el verano de 1914, cuando el aire olía a pólvora y promesas incumplidas, una sombra bípeda llegó al pueblo. Lo llamaban el Gigante, y no era un nombre a la ligera. Medía más de 2 metros. Tenía hombros anchos como un yugo de buey y puños grandes como mazos de herrero. Había venido del sur, dicen, contratado por el coronel Esteban Mondragón, un valiente huertista que se había forjado una sólida reputación en las colinas de Parral, con la promesa de librar a Chihuahua de los villistas de una vez por todas. El español, por ser español, aunque hablaba cristiano como si hubiera mamado del pecho de un mexicano, tenía una misión que iba más allá de la simple masacre. No se trataba solo de matar a Villa, sino de quebrantarlo como símbolo. Mondragón lo sabía bien. Mientras el Centauro del Norte continuara su cabalgada por estas tierras, los humildes no perderían la esperanza. Y un pueblo con esperanza es un pueblo que no se rinde. Necesito que lo hagas público, le había dicho el coronel la noche en que se cerró el trato, mientras contaba las monedas de oro sobre la mesa de una cantina de Santa Rosalía. Que todos lo vean caer. Que sepan que Pancho Villa no es más que un hombre y que los hombres mueren como moscas. El Gigante asintió sin añadir nada más. No era un hombre hablador, pero cuando hablaba, la tierra parecía temblar. Su voz salía de dentro como un trueno lejano, y sus ojos, pequeños y negros como frijoles quemados, tenían esa frialdad que solo aquellos que han matado tanto que no. Los primeros días después de su llegada a Valle de Allende fueron como los primeros días de una tormenta. El peligro flotaba en el aire, pero aún se desconocía de dónde vendrían los rayos. El Gigante se instaló en la taberna de don Aurelio, un pequeño y céntrico lugar donde todos los hombres del pueblo se reunían al anochecer para hablar de las cosechas, el clima y, en voz baja, de la guerra que estaba carcomiendo a sus hijos uno a uno. La primera señal de lo que estaba por venir llegó el martes por la mañana. Don Crisanto, el herrero del pueblo, un hombre corpulento que había forjado herraduras para los caballos de Villa en varias ocasiones, entró en la taberna, buscando nada más que un sorbo de mezcal para lavar la amargura del amanecer. El Gigante estaba solo en una mesa de la esquina, comiendo huevos y machaca con tortillas del tamaño de sombreros. Tú eres el que pregunta por Villa, dijo don Crisanto sin malicia, solo por curiosidad. El Gigante levantó la vista lentamente. Su mirada se encontró con la del herrero, y don Aurelio, que limpiaba vasos detrás de la barra, olió el aire. Espesarse como antes del granizo. Y si fuera así, respondió el español, sin dejar de masticar. Bueno, solo para saberlo, continuó don Crisanto, que era un hombre de leyes, pero también de coraje. Villa es un pueblo popular por aquí. Sería una pena que alguien viniera a buscarlo y le hiciera daño. El Gigante se levantó lentamente, como una montaña decidida a moverse. Don Crisanto era alto, pero al lado del español, parecía un niño. La diferencia no era solo de tamaño, sino también de porte. Donde don Crisanto irradiaba la honesta fuerza del trabajo, el Gigante exudaba algo oscuro, algo que helaba la sangre. Escúchame, herrero, dijo, y su voz llenó la pequeña habitación como agua desbordante. No vine a hacerle daño a Villa, vine a matarlo, y cuando lo haga, exhibiré su derrota frente a la iglesia para que todos los insolentes como tú vean lo que les pasa a quienes atacan a quienes no deben. Don Crisanto sintió que se le secaba la boca, pero no se acobardó. Era un hombre de honor, y el honor no se negocia, ni siquiera frente a gigantes. Apuesto a que sí, murmuró, más para sí mismo que para el español. El golpe fue tan rápido que don Aurelio no lo vio venir. Solo oyó el golpe violento y terrible, como un hacha golpeando el tronco de un árbol. Entonces vio a don Crisanto en el suelo, con la boca sangrando y los ojos vidriosos. El Gigante estaba de pie sobre él, respirando apenas, como si acabara de espantar una mosca. Si Villa tiene agallas, que venga a mí, dijo en voz alta para que todos pudieran oírlo. Lo esperaré aquí, en esta plaza, cuando tenga el valor de enfrentarme. Don Aurelio corrió a socorrer al herrero, que respiraba con dificultad. Cuando logró levantarlo, don Crisanto tosió sangre y 2 dientes. Vámonos de aquí, don Crisanto, susurró el cantinero.
Ese cabrón no está de acuerdo, pero don Crisanto, aunque herido, no ha perdido la dignidad. No, dijo con voz ronca. Mi ciudad es mi ciudad. Nací aquí, y aquí me enterrarán. Pero ese hijo de puta no vivirá mucho. Villa vendrá, y cuando venga, sabrá de qué va la tierra de Chihuahua. El gigante rió. Una risa que resonó como piedras rodando por un barranco. Villa repitió, saboreando el nombre. Villa es pura ficción, un bandido con suerte que se cree general. Maté a 20 como él, y todos murieron igual, de rodillas, pidiendo perdón. Las palabras del español corrieron por el pueblo como la pólvora. Al anochecer, todos sabían que un demonio con forma humana había llegado, buscando enfrentarse al mismísimo Pancho Villa. Los hombres caminaban cabizbajos, las mujeres encerraban a sus hijos temprano, e incluso los perros parecían ladrar más que nunca. Esa noche, en casa de don Evaristo, el hombre más anciano del pueblo, y por lo tanto, el más respetado, los líderes se reunían para decidir qué hacer. Hay que avisar a Villa, dijo doña Carmen, la partera más valiente que muchos hombres. No podemos dejar que ese animal ande por aquí. ¿Y si Villa no viene?, preguntó don Evaristo preocupado. ¿Y si decide que no vale la pena arriesgar a su gente por nosotros? Villa siempre viene, respondió don Crisanto, quien llegó con el rostro magullado pero la mirada clara. Ese hombre no renuncia a su ciudad, nunca lo ha hecho. Pero no es cualquiera, insistió don Aurelio. Ese cabrón es realmente peligroso. Lo vi mover la mano y ni siquiera tuve tiempo de parpadear. Don Crisanto estaba en el suelo antes de que pudiera respirar. Un silencio inundó al grupo como un aguafiestas. Todos sabían que el cantinero tenía razón. El gigante no era uno de esos matones comunes que habían visto pasar por el pueblo durante la guerra. Era alguien diferente, algo que les ponía los nervios de punta con solo verlo caminar. Ni hablar, dijo finalmente doña Carmen. En fin, tenemos que hacer llegar el mensaje. Villa tiene derecho a saber que lo buscan, y nosotros tenemos derecho a pedirle ayuda. Don Evaristo asintió lentamente. Bueno, ¿quién se apunta? Yo voy, dijo una voz desde la puerta. Todos se giraron. Era Miguelito, el hijo menor de don Evaristo, un chaval de 15 años con la mala costumbre de aparecer donde no lo llamaban. No eres tonto, respondió su padre. Esto es cosa de hombres. Soy más rápido que todos ustedes, insistió el chico. Conozco todos los senderos de la montaña, y mi caballo es tan bueno como el de cualquiera. Puedo llegar al campamento de Villa y regresar antes de que se den cuenta de que me he ido. Los hombres intercambiaron una mirada. El chico tenía razón, pero enviarlo era arriesgado. Si los federales o la policía rural lo atrapaban, no lo matarían sin más. Primero lo harían sufrir para sacarle información. Es peligroso, hijo mío, dijo doña Carmen con cariño. Si te pasa algo, tu padre nunca lo perdonará. Y si no hago algo, este pueblo se irá al infierno, respondió Miguelito con firmeza, sorprendiendo a todos. Villa debe saberlo, y soy el único que puede llegar allí sin ser visto. Don Evaristo miró a su hijo con ojos llenos de orgullo y miedo. El niño que había criado se estaba haciendo hombre ante sus ojos, lo que siempre le dolía y le alegraba a la vez. Ve, dijo finalmente, pero con una condición. Sal antes del amanecer y no te detengas ante nada ni ante nadie. Ve a Villa, dale el mensaje y regresa. ¿Entendido? Entendido, papá. Esa mañana, mientras el pueblo dormía bajo el peso de la amenaza, Miguelito ensilló su caballo y desapareció por los caminos de la montaña, llevando consigo la esperanza de toda su gente. No tenía ni idea de que su viaje cambiaría para siempre el destino de Valle de Allende, ni de que antes de volver a ver su hogar, tendría que enfrentarse a horrores que ningún niño debería conocer. En la taberna de don Aurelio, el gigante seguía bebiendo mezcal como si fuera agua, esperando. Sabía que el mensaje llegaría al pueblo. Lo deseaba. Todo marchaba según el plan del coronel Mondragón, quien, en ese momento, ultimaba los detalles de la emboscada desde su campamento en la sierra. 150 agentes federales esperaban la señal para cerrar la trampa que acabaría de una vez por todas con el Centauro del Norte. Pero el plan contenía una falla que ninguno de los dos había considerado, el corazón de un soldado que había visto demasiada injusticia y que, esa misma noche, se levantaría de su cama, decidido a hacer lo correcto, incluso a costa de lo que costara. Había entregado su vida a ello.
El campamento de Villa se extendía como una ciudad de tiendas de campaña entre los acantilados de la Sierra de Chihuahua, donde el viento soplaba libremente, y fluía el agua clara de los manantiales. Era de madrugada cuando los centinelas avistaron a un niño que llegaba en un caballo rojo que parecía más un espíritu que un animal. Se movía inquieto entre las rocas y los arbustos. Miguelito había cabalgado toda la noche, deteniéndose solo para dejar que su caballo bebiera de los arroyos y descansar cuando las pendientes se volvían demasiado empinadas. Tenía la camisa empapada de sudor y los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero también por algo más, una urgencia que se reflejaba en cada uno de sus gestos, en la forma en que miraba hacia atrás en el camino, como si esperara ver perseguidores. «Detente ahora mismo», gritó uno de los dorados cuando el niño entró en el perímetro. «¿Quién anda ahí?» «Vengo del Valle de Allende», respondió Miguelito con voz ronca, sin desmontar. «Tengo un mensaje para el general Villa. Es urgente». El soldado Macario, con cara de indio y corazón fraternal, leyó algo en los ojos del niño que lo convenció. «Sígueme», dijo. «Pero ve despacio, el general está desayunando y no le gusta que lo apuren». Caminaron entre las tiendas mientras el campamento despertaba. Los hombres de Villa se levantaban de sus esteras, se lavaban la cara en palanganas, revisaban sus armas y preparaban café. Había algo en el ambiente entre estos hombres que Miguelito nunca antes había sentido. Una mezcla de disciplina y libertad, respeto y familiaridad que resultaba tranquilizadora con su mera presencia. Villa estaba sentado en un sillón de cuero a la sombra de un mezquite, comiendo huevos rancheros y frijoles refritos con tortillas recién hechas. A su lado había una taza humeante de café negro, y en su regazo, una pistola calibre .44 que parecía ser parte de su cuerpo. Cuando vio venir al chico, no levantó la vista de inmediato, pero Miguelito sí. Notó que los músculos del general se tensaban como los de un gato olfateando el peligro. «General», dijo Macario, «este muchacho viene del Valle de Allende con un mensaje». Villa terminó de masticar lentamente, se limpió la boca con el dorso de la mano y luego levantó la vista. Miguelito sintió esa mirada penetrante como una bala. Ni cruel ni amenazante, sino profunda, como si pudiera leerlo todo por dentro. «¿Cómo te llamas, muchacho?» «Miguel Herrera, mi general. Pero a mí me llaman Miguelito, hijo de don Evaristo». «Sí, señor». Villa asintió. Conocía a don Evaristo desde antes de la guerra, cuando aún era comerciante, no general. Era un hombre de palabra y de ley, que no hacía largos discursos ni promesas incumplidas. «¿Qué pasó en tu pueblo, Miguelito?» El chico respiró hondo, como quien se lanza a un río helado. «Ha llegado un hombre, mi general, un español muy alto. Dice que lo han mandado a la muerte y pregunta por ti por todas partes. Ayer le pegó a don Crisanto, el herrero, simplemente porque le dijo que eras alguien que le gustaba». Villa siguió comiendo, pero Miguelito notó que masticaba más despacio. «¿De qué tamaño?», preguntó, sin apartar la vista del chico. «Como dos hombres juntos, general, y fuerte como un buey. Don Crisanto es un hombre duro, pero lo noqueó de un solo golpe». «¿Cómo se llama?». «Le dicen el gigante. No sé si tiene otro nombre». Por primera vez desde su llegada, Miguelito vio un cambio en los ojos de Villa. No era miedo. El general desconocía esa palabra, sino una alerta distinta, como la de un cazador que detecta una presa peligrosa. «¿Y qué más dice este gigante?». «Que lo esperaría en la plaza del pueblo, y al matarlo, inclinaría la cabeza en la iglesia para que todos vieran lo que le sucede a quienes lo atacan». Villa dejó de comer y se puso de pie. Miguelito se asombró del tamaño del general, no tan alto como el gigante, pero más alto de lo que esperaba, y de su aparente calma a pesar de la amenaza. «¿Algo más, muchacho?». Miguelito dudó un momento. Había algo más, algo que había visto en el camino de regreso, pero no sabía si era importante. Finalmente, decidió decirlo. «General, cuando llegué aquí, vi soldados federales en los cerros que rodean Valle de Allende. Muchos, como si estuvieran escondidos». Villa entonces se puso completamente tenso. Permaneció en silencio un momento, con la mirada fija en el horizonte, como si leyera algo escrito en las nubes. «¿Cuántos has calculado?». «No podría asegurarlo, general, porque los vi de lejos y estaba oscuro, pero eran bastantes, 100, quizá más». Villa volvió a sentarse, pero no para continuar con su desayuno. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y miró al chico directamente a los ojos.
Miguelito, ¿sabes qué significa todo esto? No, general. Significa que este gigante no ha venido solo a retarme, ha venido a tenderme una trampa. La idea es que luche contra él mientras los federales me asaltan por todos lados. El chico sintió un nudo en el estómago. Sin querer, le había tendido una trampa a su héroe. Perdóneme, general, murmuró. Si lo hubiera sabido, no, muchacho. Villa lo interrumpió con una sonrisa nada cruel. Hiciste bien en venir. Muy bien. Si no me hubieras advertido sobre los federales, habría caído en la trampa sin darme cuenta. Ahora sé lo que me espera, y eso lo cambia todo. Villa se levantó y gritó: Fierro, Urbina, vengan aquí. Menos de un minuto después, aparecieron dos hombres, a quienes Miguelito reconoció por las historias que se contaban en su pueblo. Rodolfo Fierro era delgado y pálido, con ojos de mármol, y tenía fama de ser el más mortífero de todos los dorados. Tomás Urbina era más robusto, con un bigote espeso y un rostro engañosamente bondadoso. Dicen que era tan fiero como un lobo en batalla. ¿Qué pasó, general?, preguntó Fierro. Villa relató lo que Miguelito había dicho, lentamente, sin añadir ni quitar nada. Cuando terminó, los dos hombres intercambiaron una mirada que el chico no supo interpretar. Es una trampa obvia, dijo Urbina. Demasiado obvia, pero no podemos ignorarla, añadió Fierro. Si no voy, dirán que Pancho Villa le tiene miedo a un español, y si voy, me matarán, añadió Villa. Al menos, eso creen. Se quedaron en silencio un momento, pensativos. Miguelito los observaba, atónito al presenciar una decisión que cambiaría el destino de su gente y quizás de toda la región. ¿Cuántos hombres tenemos aquí?, preguntó Villa. 82, respondió Fierro de inmediato. Todos los dorados, más la compañía de Martín López y los federales, que sabemos que son del coronel Mondragón, dijo Urbina. Ese cabrón ha estado molestando a todos en la sierra intentando atraparnos. Es uno de esos suertistas acérrimos que no perdonan. Villa dio unos pasos, aún pensativo. Miguelito notó que el general tenía una forma peculiar de moverse al tomar decisiones importantes, como un felino calculando cada paso antes de abalanzarse. De acuerdo, dijo finalmente, démosles lo que quieren. Voy a luchar contra el gigante. General, comenzó con fiereza, pero Villa lo detuvo con un gesto. Pero no de la forma que esperaban. Urbina, quiero que tomes 40 hombres y entres al Valle de Allende la noche antes de mi llegada. Colócalos en los tejados, en las ventanas, donde puedan cubrir la plaza. ¿Y los federales?, preguntó Urbina. Yo me encargo de ellos, respondió Villa con una sonrisa que presagiaba un mal presagio para los enemigos. Fierro, tomarás a otros 40 hombres y los colocarás en las colinas donde se esconden las fuerzas federales, pero sin que te vean. Cuando empiecen a disparar, les caerás encima. ¿Y tú?, preguntó Fierro. Voy a hacer exactamente lo que esperan. Ir solo a la plaza a luchar contra el gigante. La diferencia es que ya no estaré solo. Miguelito sintió una mezcla de admiración y preocupación. El plan parecía arriesgado, aunque no fuera lo suficientemente militar como para comprender todos los detalles. ¿Y si algo sale mal?, se atrevió a preguntar. Villa lo miró pacientemente, como un maestro que explica una lección difícil. Hijo mío, en la vida siempre puede salir mal. Por eso hacemos planes para que todo salga perfecto, o para que, si sale mal, no sea una catástrofe. ¿Entiendes? Creo que sí, general. Además, añadió Villa, y esta vez su sonrisa era genuina, tus hombres me piden ayuda, y yo nunca abandono a los míos. En ese momento, como esperando la oportunidad, otro hombre se acercó. Era más joven que los demás, con cara de estudiante y ropa menos usada. Miguelito no lo reconoció. General, dijo el recién llegado, ¿puedo hablar con usted? Villa lo miró fijamente. Felipe, ¿qué necesita? Se trata de la situación en Valle de Allende, general. Tengo información adicional. Felipe Ángeles, pues era él, tenía una presencia distinta a la de los demás. Donde Fierro era pura tensión y Urbina pura fuerza, Ángeles irradiaba una calma que inspiraba confianza. A ver, díganos, dijo Villa. Anoche llegó un desertor federal a nuestro campamento. Era del destacamento del coronel Mondragón. Dice que el plan es exactamente como usted se imagina.
usar al gigante como cebo y luego atacar con todas sus fuerzas. ¿Algo más? Sí. El desertor dice que Mondragón recibe órdenes directas del general Huerta. Esta no es una simple operación local. Si logran matar a Villa, usarán su muerte para desmoralizar a toda la división norte. Villa asintió lentamente. La información confirmó lo que ya sospechaba. No se trataba de una simple trampa personal, sino de una estrategia más amplia. ¿Por qué desertó este hombre?, preguntó Urbina. Dice que estaba harto de las atrocidades, respondió Ángeles. Mondragón ha ejecutado a prisioneros y civiles en toda la región. El desertor ha visto demasiado. ¿Podemos confiar en él? Creo que sí, dijo Ángeles, pero lo más importante es que su información coincide con lo que nos cuenta este joven. Villa pensó un momento más, y luego se volvió hacia Miguelito. Chamaco, quiero que te quedes aquí hasta que todo esté a salvo. Se acabó. Tu ciudad va a ser una zona de guerra, y tu padre no me perdonaría si te pasara algo, pero general, sin dudarlo, te quedarás aquí, es una orden. Cuando todo esto termine, te traeré de vuelta personalmente. Miguelito quiso protestar, pero algo en la voz de Villa le dijo que no era momento de discutir. Sí, general, todo está bien, les dijo Villa a sus hombres. Saben lo que tienen que hacer. Nos vamos en 1 hora. Y recuerda, no se trata solo de matar a un gigante, se trata de enseñarles a estos cabrones a no tomar a la ligera a la gente de Chihuahua. Mientras los hombres se dispersaban para prepararse, Villa se acercó a Miguelito de nuevo. Muchacho, quiero que sepas algo. Tu paseo de anoche salvó muchas vidas. No solo la mía, sino la de mucha gente de tu ciudad. No lo olvides. Solo hice lo que tenía que hacer, general. Exactamente, dijo Villa. Hiciste lo que tenía que hacer, y créeme, no es tan común como debería ser. El general se dirigió a su tienda para prepararse, y Miguelito, de pie bajo el mezquite, observó cómo el campamento se transformaba en una máquina de guerra. Los hombres revisaban armas, ensillaban caballos, cargaban municiones, todo con una eficiencia silenciosa que denotaba años de experiencia. En pocas horas, Valle de Allende sería el escenario de una batalla que determinaría mucho más que la muerte de un gigante. Sería el lugar donde se decidiría si la esperanza aún vivía en los corazones de los humildes, o si la arrogancia de los poderosos lograría aplastarla para siempre. Miguelito no lo sabía, pero su viaje nocturno había desatado fuerzas que cambiarían el destino de muchos. El niño que había dejado Valle de Allende ya no era el mismo que cuando llegó al campamento de Villa. Había hecho su contribución a la historia, lo convirtió en un hombre adelantado a su tiempo. La tarde se extendía como un manto dorado sobre las colinas de Chihuahua cuando Villa y sus hombres iniciaron el descenso hacia Valle de Allende. Se dividieron en 3 grupos, cada uno tomando rutas diferentes para no despertar sospechas. El plan era simple en apariencia, pero complejo en su ejecución. Llegar sin ser vistos, posicionarse sin ser detectados y tenderles una trampa a los federalistas para su propia muerte. Urbina lideró el primer grupo, 40 soldados dorados elegidos entre los más discretos y precisos. Su misión era infiltrarse en el pueblo durante la noche y ocupar posiciones estratégicas alrededor de la plaza. Conocía Valle de Allende desde la infancia. Había trabajado en las haciendas cercanas antes de unirse a Villa, y conocía cada callejón, cada tejado, cada rincón donde un hombre armado podía esconderse sin ser visto. Recuerden, les había dicho antes de partir, mañana en la plaza habrá mucha gente, mujeres, niños, ancianos. Si debemos disparar, que ni un solo tiro hiera a un inocente. Nuestros enemigos son los federalistas y el gigante, nadie más. Los hombres asintieron. En silencio. Todos conocían la regla de Villa. La guerra era contra los soldados y los caciques, nunca contra el pueblo. Quien rompiera esa regla no duraría mucho en la división norte. Fierro, mientras tanto, se dirigió a las colinas con su grupo, moviéndose como un fantasma entre los arbustos y las rocas. Su tarea era sumamente delicada. Debía localizar el lugar preciso donde se escondían los federalistas de Mondragón, acercarse lo suficiente para atacarlos por sorpresa, pero no tanto como para ser descubierto prematuramente. Era una tarea hecha a su medida. Rodolfo Fierro tenía fama de volverse invisible a voluntad, aparecer donde menos esperaba y matar con una precisión aparentemente sobrenatural. Villa, por su parte, tomó la ruta más directa, pero también la más arriesgada. Partió con solo 2 hombres,
Macario y otro besugo llamado Juventino, haciéndose pasar por comerciantes que iban a la ciudad por negocios. Llevaban rifles ocultos bajo zarapes y pistolas en fundas ocultas, pero a primera vista, parecían comunes y corrientes. Armas. Arrieros. El viaje le dio tiempo para pensar, y Villa necesitaba pensar. La trampa de Mondragón era astuta, tenía que admitirlo. Usar al gigante como cebo era una idea que podía funcionar, porque apelaba no solo al orgullo de Villa, sino a algo más profundo, su compromiso con quienes confiaban en él. Cualquier otro general habría enviado a sus hombres a resolver el problema, o simplemente habría ignorado el desafío. Pero Villa no podía hacer eso. Su fuerza no provenía solo de sus armas o su estrategia militar, sino de la confianza que la gente depositaba en él. Y esa confianza se alimentaba de gestos como este, presentarse personalmente cuando su gente lo necesitaba. «General», dijo Macario mientras cabalgaban por un sendero pedregoso, «¿no está usted? ¿Le preocupa que esto sea una trampa dentro de otra trampa?» Villa lo miró con curiosidad. «¿Qué quiere decir?» «Bueno, quizá Mondragón sabe que conocemos la trampa y ha preparado algo más». Su observación fue astuta. Villa sonrió. «Quizás, Macario, pero en la guerra, como en el juego, llega un momento en que hay que apostar con las cartas. Usted tiene, no los que desearías tener. Sabemos que hay agentes federales escondidos en los cerros. Sabemos que quieren emboscarnos y sabemos que un gigante me espera en la plaza. Podemos con eso. Y si sale mal, moriremos», respondió Villa con calma. «Pero si no hacemos nada, la gente de Valle de Allende vivirá con miedo y perderemos algo más preciado que la vida, el respeto de nuestra gente». Juventino, que hasta entonces había permanecido en silencio, se atrevió a preguntar, «General, ¿cree que puede derrotar al gigante?» Villa se tomó su tiempo para responder. No era vanidoso y sabía que la pregunta era legítima. «No lo sé, Juventino, no lo sé. He visto peleas, pero sé una cosa, los hombres muy grandes tienden a confiar demasiado en su tamaño, y el tamaño no siempre gana las peleas. ¿Qué los gana entonces? La cabeza, muchacho, la cabeza y el corazón. Si los dos trabajan juntos, cualquiera puede ser derrotado». Mientras conversaban en Valle de Allende, la tensión se cortaba con un machete. El gigante había pasado el día bebiendo en la taberna de don Aurelio, pero sin emborracharse. Bebía con control, como quien toma medicina. De vez en cuando, salía a la plaza e insultaba a Villa, retándolo a aparecer, asegurándole que lo esperaba. Los habitantes del pueblo se movían con cautela, intentando seguir con sus quehaceres habituales, pero siempre pendientes del paradero del español. Don Crisanto, con la cara aún hinchada por el golpe del día anterior, había pasado la tarde afilando herramientas en su taller. No por trabajo, con la tensión en el ambiente, nadie pensaba en herraduras ni arados, sino para mantener las manos ocupadas mientras la cabeza les daba vueltas. Doña Carmen, la partera, había dispuesto que las mujeres tuvieran agua limpia y vendas listas. No sabía exactamente qué sucedería, pero su instinto le decía que habría heridos que atender. Era una mujer pragmática, de las que se preparan para lo peor, esperando lo peor. Lo mejor. Don Evaristo, mientras tanto, no podía concentrarse desde que su hijo Miguelito se fue a la montaña. Se pasaba el tiempo mirando por la ventana, esperando ver aparecer al caballo rojo en el camino. No sabía si el niño había llegado realmente al campamento de Villa, o si el general había decidido venir. La ignorancia lo estaba matando lentamente. Cuando el sol comenzó a ocultarse tras las montañas, don Aurelio cerró su cantina antes de lo habitual, no por falta de fuerza de voluntad. En tiempos de guerra, cada peso contaba, sino porque la presencia del gigante hacía el lugar inhabitable. Más personal del peligro, Villa sabía que esta batalla tendría un significado más profundo. Si ganaba, no solo salvaría a Valle de Allende, mandaría un mensaje a todos los pueblos de Chihuahua, de que la revolución seguía viva, de que los humildes todavía tenían quien los defendiera. Si perdía, en cambio, su muerte sería el principio del fin para muchas esperanzas. «Ni modo», murmuró para sí mismo usando la expresión que había escuchado tantas veces en boca de su gente. «Será lo que Dios quiera». Se acomodó contra el tronco de un mezquite y cerró los ojos, no para dormir, sino para descansar el cuerpo antes de la batalla. En unas horas, Valle de Allende sería testigo de un enfrentamiento que se recordaría por generaciones. Y él, Francisco Villa, estaría en el centro de todo, jugándose no solo la vida, sino el futuro de un sueño que muchos compartían,
pero pocos se atrevían a defender. El amanecer llegó lento, como si también supiera que ese día sería especial. Cuando los primeros rayos de sol tocaron las montañas que rodeaban Valle de Allende, todo estaba listo para que comenzara una historia que los corridos cantarían durante décadas. El sol había levantado apenas lo suficiente para calentar las piedras de la plaza, cuando Villa montó su caballo y se dirigió hacia Valle de Allende. Iba solo como había prometido, pero llevaba en el pecho la seguridad de saber que sus hombres estaban donde debían estar. El plan era arriesgado, sí, pero había algo en el aire de esa mañana que le daba confianza. Tal vez era la forma como los pájaros cantaban o la manera como el viento movía las ramas de los mezquites. O tal vez era simplemente que después de tantos años de guerra, había aprendido a reconocer cuando el destino estaba de su lado. En la plaza de Valle de Allende, el gigante esperaba de pie junto a la fuente seca que había en el centro. No se había sentado en toda la noche como si el descanso fuera cosa de débiles. Tenía los brazos cruzados y la mirada fija en el camino por donde debía llegar Villa. A su alrededor, la gente del pueblo se había ido congregando desde temprano, manteniendo una distancia prudente, pero sin querer perderse lo que iba a pasar. Don Evaristo estaba ahí con el corazón dividido entre la esperanza de ver a Villa triunfar y el miedo de que a su hijo le hubiera pasado algo en la sierra. Doña Carmen había llegado con su maletín de partera, que también servía de botiquín para heridas de guerra, y se había colocado cerca de la iglesia donde podría atender a quien lo necesitara. Don Crisanto estaba junto a la puerta de su taller con un martillo en la mano, no para pelear. Sabía que no era rival para nadie en un combate, sino para sentirse menos inútil. Cuando el sonido de las herraduras empezó a escucharse por la calle principal, un silencio espeso cayó sobre la plaza. Villa apareció montado en su caballo alán, con el sombrero calado y la mano descansando sobre la pistola. Venía despacio, sin prisa, como quien llega a una cita que tenía desde hace mucho tiempo. Al verlo, el gigante sonrió. Era una sonrisa sin alegría, fría como metal. Así que por fin llegaste, Villa, gritó para que todos lo oyeran. Ya me estaba aburriendo de esperar. Villa desmontó sin contestar inmediatamente. Amarró las riendas de su caballo a un poste y caminó hacia el centro de la plaza. Solo cuando estuvo a unos 10 pasos del español, habló. Aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres? Lo que quiero, contestó el gigante, es partirte la madre delante de toda esta gente para que vean que no eres más que un bandido con suerte. ¿Y después qué? Preguntó Villa con tranquilidad. Después de matarme, ¿qué vas a hacer? La pregunta desconcertó un poco al español. Había esperado bravuconadas, amenazas, tal vez súplicas, no una conversación calmada. Después me voy a cobrar mi dinero y me largo de este país de A, dijo Villa, o sea, que no tienes nada personal contra mí, no más es trabajo. Exacto, trabajo bien pagado. Villa asintió como si la respuesta le hubiera dado la información que necesitaba. Está bien, pero antes de empezar quiero preguntarte algo. ¿Sabes por qué me busca esta gente? El gigante miró alrededor de la plaza, a las caras tensas, pero esperanzadas del pueblo. Porque les tienes lavado el cerebro con tus pendejadas de justicia. No, contestó Villa, me buscan porque los caciques les quitan sus tierras, porque los federales les violan a sus hijas, porque los jefes políticos les cobran impuestos que no pueden pagar. Me buscan porque necesitan que alguien defienda lo que es suyo. ¿Y qué chingados me importa eso a mí? Nada, admitió Villa. Y por eso vas a perder. El gigante se rió con ganas. Una risa que resonó por toda la plaza. Voy a perder por ser honesto. Mira, Villa, yo no me ando con pendejadas románticas. Yo mato por dinero, y soy muy bueno en lo que hago. He quebrado el cuello a 20 hombres como tú. Puede ser, dijo Villa, pero ninguno de esos 20 tenía lo que yo tengo. ¿Y qué es lo que tienes que sea tan especial? Villa extendió los brazos, señalando hacia la gente que los rodeaba. Los tengo a ellos, y ellos me tienen a mí. Y en ese momento, el gigante decidió que ya había platicado suficiente. Se quitó la camisa mostrando un torso que parecía tallado en piedra lleno de cicatrices viejas. Era realmente impresionante. Músculos que se notaban aún bajo la grasa, brazos como troncos de árbol, manos enormes con nudillos ya marcados por tantos golpes. Villa también se desabrochó la camisa, pero sin quitársela del todo. Era notablemente más pequeño que su oponente, pero tenía algo que el español no la tranquilidad del que sabe que está haciendo lo correcto. Últimas palabras. Villa. Sí, contestó el general.
Que Dios perdone lo que voy a hacer. El gigante se lanzó al ataque como toro enfurecido, confiando en su fuerza para terminar la pelea de un solo golpe. Pero Villa no estaba donde esperaba encontrarlo. Se había movido hacia un lado en el último momento, y el puño del español encontró solo aire. El pueblo contuvo la respiración. Era evidente que Villa no podía ganar enfrentando fuerza con fuerza. Tendría que usar otra cosa. El segundo ataque del gigante fue más calculado. Esta vez no se lanzó a ciegas, sino que trató de acorralar a Villa contra la fuente. El general retrocedió paso a paso, esquivando golpes que habrían derribado a un caballo. Uno de los puños del español pasó tan cerca de su cabeza que sintió el aire moverse. La táctica de Villa empezó a volverse clara. Iba a cansar al gigante, lo iba a hacer moverse, sudar, gastar energía en ataques que no conectaban. Era una estrategia arriesgada. Un solo golpe del español sería suficiente para acabar con todo, pero era la única que tenía posibilidades de funcionar. Por 10 minutos la pelea fue un baile mortal. El gigante atacaba con la fuerza de un yunque. Villa esquivaba con la gracia de un torero. Poco a poco el español empezó a respirar más pesado. No estaba acostumbrado a que sus peleas duraran tanto. Normalmente 1 o 2 golpes bastaban para resolver cualquier cosa. «Quédate quieto, cabrón», jadeó limpiándose el sudor de la frente. «¿Para qué?», contestó Villa, que apenas había empezado a sudar. «Para que me mates más fácil». Fue entonces cuando el gigante cometió su primer error grave. Furioso por no poder conectar ningún golpe, se lanzó con todo lo que tenía, poniendo toda su fuerza en un solo puñetazo, que habría destrozado la cabeza de Villa si hubiera dado en el blanco, pero no dio. Villa se agachó en el último segundo, y el gigante perdió el equilibrio. Por un momento, apenas un parpadeo, quedó vulnerable. Villa no desperdició la oportunidad, le pegó 3 golpes rápidos en las costillas, donde había notado que el español respiraba con dificultad. No eran golpes que fueran a tumbarlo, pero sí lo suficientes para dañarlo. El gigante se recuperó rápidamente, pero ahora tenía algo nuevo en los ojos. Sorpresa. Nadie le había pegado en años. Y descubrir que podía recibir daño lo descolocó. «Eres más cabrón de lo que pensaba», admitió sobándose las costillas. «Todavía no has visto nada», contestó Villa. La segunda fase de la pelea fue diferente. El gigante, ya sin la confianza ciega del principio, peleó más cauteloso. Villa, por su parte, empezó a atacar más, aprovechando que su oponente había perdido parte de su velocidad inicial. Fue una guerra de desgaste. Golpe a golpe, esquive a esquive, los dos hombres se fueron lastimando mutuamente. Villa sangraba de la boca y tenía la camisa desgarrada. El gigante tenía un ojo hinchado y respiraba como fuelle. La gente de la plaza seguía cada movimiento en silencio, como si estuviera viendo una ceremonia religiosa. Para ellos, esto no era solo una pelea, era un símbolo de todo lo que había pasado en los últimos años. Villa representaba sus esperanzas, el gigante representaba sus miedos. El momento decisivo llegó cuando el español, desesperado por terminar la pelea, intentó agarrar a Villa del cuello para estrangularlo. Era un movimiento que le había funcionado muchas veces, usar su ventaja de tamaño para inmovilizar al oponente y después matarlo lentamente. Pero Villa había estado esperando exactamente eso. En cuanto sintió las manos del gigante acercarse a su garganta, se dejó caer hacia atrás, llevándose al español con él. Los dos rodaron por el suelo, pero Villa tenía la ventaja de la posición. Lo que siguió fue brutal y rápido. Villa, usando una técnica que había aprendido peleando en las cantinas de su juventud, logró ponerse detrás del gigante y aplicarle una llave que le cortó la respiración. El español era más fuerte, pero no podía usar su fuerza desde esa posición. Por unos segundos terribles, los dos hombres lucharon en el suelo. El gigante trataba de liberarse. Villa trataba de mantener la presión. La plaza entera contuvo la respiración. Finalmente, el gigante se quedó inmóvil, no muerto, pero inconsciente. Villa se puso de pie despacio, jadeando, con la ropa hecha jirones y sangre corriéndole por la cara. Miró al español caído y después levantó la vista hacia la gente del pueblo. No hubo gritos de triunfo, no hubo celebración. Había algo en el ambiente que le decía a todos que la pelea había terminado, pero la batalla todavía no. Y tenían razón. En las lomas que rodeaban Valle de Allende, el coronel Mondragón había visto caer a su gigante y estaba dando la orden de atacar.
120 federales se preparaban para cerrar la trampa que creían seguía siendo perfecta. Lo que no sabían era que Fierro los había estado esperando todo el tiempo y que los 40 dorados escondidos en el pueblo también estaban listos para pelear. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El primer disparo sonó como látigo en el aire seco de la mañana. Vino de las lomas del norte, donde el coronel Mondragón había posicionado a sus mejores tiradores. La bala levantó una nube de polvo junto a los pies de Villa, que había estado esperando exactamente eso. Sin vacilar, se arrojó detrás de la fuente seca que estaba en el centro de la plaza, gritando: «¡Al suelo todo el mundo!». La gente de Valle de Allende se tiró al piso como si hubieran estado ensayando toda la vida para ese momento. Sabían de guerras, habían vivido demasiadas y sabían que cuando empezaban los balazos, lo primero era buscar refugio. Pero antes de que los federales pudieran disparar una segunda vez, la plaza se llenó del ruido más hermoso que Villa había escuchado en mucho tiempo. Sonido de los rifles de sus dorados, respondiendo desde todas las direcciones. Urbina había hecho su trabajo a la perfección. Sus hombres estaban apostados en las azoteas, detrás de las ventanas, en el campanario de la iglesia, en cada esquina desde donde se pudiera defender la plaza. Cuando los federales abrieron fuego, se encontraron con una lluvia de plomo que venía de lugares que ni siquiera sabían que existían. Al mismo tiempo, en las lomas, Fierro atacó con sus 40 hombres. Los federales de Mondragón, confiados en su posición ventajosa y en el factor sorpresa, no estaban preparados para recibir un ataque por la espalda. El combate en las alturas fue breve, pero brutal. Fierro y sus dorados lucharon como diablos, aprovechando cada roca, cada matorral, cada ventaja del terreno que conocían como la palma de la mano. Villa, desde su posición detrás de la fuente, podía escuchar el desarrollo de la batalla por el sonido de los disparos. Los rifles de sus hombres tenían un sonido diferente al de las armas federales, más limpio, más preciso, y por eso sabía que las cosas iban bien. El gigante había recuperado la conciencia y estaba sentado contra la pared de la iglesia, todavía aturdido por la llave que Villa le había aplicado. Al escuchar los balazos trató de ponerse de pie, pero el general lo detuvo con una seña. «Quédate ahí, grandote. Esto ya no es tu pelea». «¿Qué chingados está pasando?», preguntó el español con la voz ronca. «Está pasando que tu jefe Mondragón pensó que era muy listo», contestó Villa. «Pero se le olvidó que para cazar a un lobo tienes que saber pensar como lobo». La batalla duró menos de una hora. Los federales, atacados por dos frentes y sin posibilidad de comunicarse entre sí, se desorganizaron rápidamente. Algunos trataron de huir, otros se rindieron, unos pocos pelearon hasta el final, pero el resultado era inevitable desde el momento en que Fierro atacó por la espalda. Cuando el último disparo se apagó en el eco de las montañas, un silencio diferente cayó sobre Valle de Allende. Era el silencio que viene después de la tormenta, cuando uno sabe que ya puede respirar tranquilo. Villa se puso de pie y caminó hacia el centro de la plaza. Sus hombres empezaron a aparecer desde sus posiciones, algunos heridos, pero todos vivos. Urbina bajó del campanario de la iglesia con una sonrisa que le ocupaba toda la cara. «¿Cómo nos fue, general?» «Como siempre, Tomás. Como siempre». Fierro llegó poco después, trayendo consigo a un hombre con uniforme de coronel. Era Mondragón, capturado mientras trataba de escapar por una vereda de cabras. Tenía la cara pálida y los ojos llenos de odio. «General Villa», dijo Fierro, «le traigo un regalo». Villa miró al coronel federal sin demostrar emociones. «Coronel Mondragón, supongo, para servirle», contestó el prisionero con sarcasmo. «Algo que quiera decir antes de que decidamos qué hacer con usted, que usted no es más que un bandido con suerte y que tarde o temprano va a caer como todos los bandidos». Villa asintió como si la respuesta no lo sorprendiera. «Puede ser, pero usted no va a estar ahí para verlo». Se dirigió a Fierro. «¿Cuántos federales perdimos?» 32 muertos, 40 prisioneros. El resto huyó. De los nuestros, 3 heridos leves, ningún muerto». Villa se quedó pensando un momento. Después se acercó al gigante que seguía sentado contra la pared de la iglesia. «¿Y tú qué, español? ¿Tienes algo que decir?» El gigante lo miró con una mezcla de respeto y resentimiento. «Que peleaste bien, mejor de lo que esperaba. Rien de plus. ¿Qué más quieres que diga? Me contrataron para matarte. No pude. Y ahora supongo que tú me vas a matar a mí».
Villa estudió la cara del hombre que había aterrorizado a Valle de Allende durante días. No había arrepentimiento en sus ojos, pero tampoco la crueldad gratuita que había visto en otros. Era un asesino profesional, sí, pero al menos era honesto respecto a lo que era. Dime una cosa, le pregunto. Si te dejo ir, ¿vas a volver a buscarme? Depende de quién me pague. La respuesta era simple y directa. Villa la apreció. Y si nadie te paga, ¿qué vas a hacer? Largarme de México. Este país está muy loco para mi gusto. Villa se quedó callado un momento más. Alrededor de la plaza, la gente de Valle de Allende había salido de sus refugios y se acercaba lentamente, todavía sin atreverse a creer que todo había terminado. Los dorados revisaban las armas, contaban las municiones, atendían a los heridos. Finalmente, Villa tomó una decisión. Que no vuelva a caminar, le dijo a Fierro, señalando al gigante. ¿Cómo dice mi general? Asegúrate de que no pueda andar en varios meses. Fierro miró al español y después a Villa. Y después lo soltamos. Que se vaya como pueda. El gigante no protestó. Sabía que, considerando lo que había hecho, irse con las piernas rotas era mejor destino del que podía esperar. Fierro hizo el trabajo rápido y eficiente, 2 golpes precisos con la culata de su rifle y el gigante quedó inutilizado, pero vivo. Ahí tienes tu libertad, le dijo Villa. Úsala para algo mejor la próxima vez. Con Mondragón fue diferente. El coronel había sido responsable de demasiadas atrocidades como para merecer clemencia. Además, su plan no había sido solo matar a Villa, sino destruir la esperanza de todo un pueblo. Eso no se perdonaba. Villa no le dio discursos largos ni explicaciones morales. Simplemente ordenó que se cumpliera su destino. Y Fierro se encargó del asunto con la misma frialdad que había mostrado antes. Cuando todo terminó, Villa se dirigió al pueblo reunido en la plaza. Gente de Valle de Allende, dijo con la voz cansada pero firme, ya pueden vivir tranquilos. Los federales que los molestaban están muertos o presos. El gigante que los amenazaba se va del pueblo y no va a regresar. Don Evaristo se acercó con lágrimas en los ojos. General, ¿cómo está mi muchacho? Miguelito llegó bien. Villa sonrió por primera vez en todo el día. Su hijo está bien, don Evaristo. Está en mi campamento sano y salvo. Y quiero que sepa una cosa, sin él esta batalla no se habría podido ganar. Ese chamaco es un héroe. El viejo se hinchó de orgullo. ¿Cuándo lo voy a ver? Ahora mismo, contestó Villa. Se viene conmigo de regreso, si usted quiere. 1 hora después, cuando los dorados se preparaban para partir, Villa se despidió del pueblo como siempre hacía, sin ceremonia, pero con cariño genuino. Cuídense mucho, les dijo, y recuerden, si alguien más viene a molestarlos, manden aviso. Esta es su tierra y nadie tiene derecho a quitársela. Montó su caballo y se alejó por el camino de la sierra, seguido por sus hombres. La gente de Valle de Allende los vio partir hasta que se perdieron en la polvareda del horizonte. En la plaza quedaron 2 postes nuevos clavados frente a la iglesia. En ellos habían dejado una advertencia con los restos de Mondragón y de uno de sus capitanes más crueles, no la del gigante, porque Villa había cumplido su palabra de dejarlo ir. Las cabezas no estaban ahí por venganza, sino como recordatorio para que cualquiera que pensara en lastimar a la gente de Valle de Allende supiera lo que le esperaba. Los corridos empezaron a cantarse esa misma noche, alrededor de los fogones de las haciendas y en las cantinas de los pueblos vecinos. Contaban la historia del gigante que vino a matar a Villa y terminó derrotado por la astucia del Centauro del Norte. Contaban también de la emboscada que se volvió contra quienes la atendieron y de cómo la justicia del pueblo había triunfado una vez más. Pero el corrido que más se cantó, el que más se recordó, no era sobre Villa ni sobre la batalla. Era sobre un muchacho de 15 años que había cabalgado toda la noche por senderos peligrosos para salvar a su pueblo. Porque al final las guerras las ganan los generales, pero las hacen posibles los héroes anónimos, que arriesgan todo por hacer lo correcto. En Valle de Allende, la vida regresó lentamente a la normalidad. Los hombres volvieron a sus trabajos, las mujeres a sus quehaceres, los niños a sus juegos. Pero algo había cambiado para siempre. Ya no había miedo en las calles, ni en las casas, ni en los corazones, porque habían aprendido una lección que ningún tirano podría quitarles, que cuando el pueblo se une y encuentra a quien lo defienda, no hay gigante que pueda vencerlo, ni trampa que pueda destruirlo. Y esa al final era la verdadera revolución. Señor,